Hola y bienvenidos al Picalibro. El día de hoy voy a hablar de uno de los personajes más interesantes de una muy interesante novela gráfica o cómics de los Estados Unidos, escrito por Alan Moore, llamado The Watchmen. También hice una película también muy buena, pero definitivamente pues el cómic es superior al que recomiendo verlo. Si ya lo has visto, la película, o ya has leído el cómic, te recomiendo que sigas conmigo en el video. Si no lo has hecho, para el video porque voy a spoileártelo por completo y va a ser mejor realmente que veas primero la película o que leas primero el cómic antes de que te lo spoilee. El video y Rorschach es el héroe por antonomasia, es el héroe para mí, el arquetipo de héroe. La pregunta es ¿por qué? Porque se basa en lo justo, persigue lo correcto, lo bueno. Y esto me plantea una duda moral, que es lo bueno. Y aquí voy a explicar dos grandes visiones de la ética o dos grandes visiones de lo que es bueno o lo que es indebido. La teoría utilitarista y la teoría, por decirlo de una manera, absolutista o kantiana, de la que yo me sigo o de la que yo me creo seguidor. La utilitarista me viene a decir algo así como que los aptos, para determinar si son buenos o no, hay que determinarlos según el efecto que pueda producir. Si este efecto, el acto produce un efecto de felicidad o de utilidad o de provecho a mayor cantidad de personas que las que afecta, es correcto. En cambio, el absolutismo o la ética kantiana o la ética naturalista o incluso la filosofía de los derechos humanos es todo lo contrario. Te dice, no, ya va. En el caso del utilitarismo, me está diciendo, el fin me justifica los medios. Mientras que por el contrario, en el caso de lo que yo he llamado absolutismo o lo que he llamado priorismo o el concepto de tener una ética kantiana, es decir, principios inamovibles universales, o la propia sistema de los derechos humanos, me dirá que el fin no justifica los medios, sino que los medios me permiten efectivamente justificar el fin. Para hacerlo un poco más fácil de entender. Sí, ¿qué es lo que le pasa a Rorschach? Rorschach tiene un problema. Y el problema es que al final de la novela o al final de la película, Ozymandias, el hombre más inteligente del mundo, en esa comiquita, establece, ha determinado, el mundo está al borde, y por eso el reloj, por cierto, para si el que no lo ha leído o no lo recuerda, al borde de una guerra nuclear entre los dos grandes bloques. En aquel momento la Unión Soviética existía y los Estados Unidos eran dos bloques totales con capacidad de autodestrucción absoluta. Y todo avanzaba a que iba a ser muy cerca esa guerra nuclear. Ya estaba prácticamente empezando a darse. Entonces Ozymandias, como no podía evitar esa guerra, decidió crear un plan para evitarla. Es decir, como no podía con sus fuerzas evitarla, pues lo hizo inteligentemente y creó una especie de ataque ficticio a una ciudad, a Nueva York, y eso iba a costar pues algunas vidas de sacrificio. Entonces la pregunta sería, ¿es ético, por decir, acabar con la vida de 1 millón de personas si puedo salvar a 100 millones? De allí depende cuál de las dos teorías tú te inclines. Por supuesto, hay muchas teorías que van entre los dos extremos, es decir, entre la versión de Bentham, que es el padre del utilitarismo, o es el utilitarismo clásico, aquel que me dice la acción que dé mayor utilidad al colectivo es la adecuada. O la de Kant, que me dice, no, los derechos no se negocian, estos son imperativos categóricos, es decir, el bien tengo que hacerlo, o lo que se negocia es la causa. Ejemplo, los absolutistas podrán decir que es por Dios, es decir, habrán condiciones religiosas, o por el razonamiento, será Kant, o por los sentimientos, será Weber, etc. Hay N cantidad de teorías sobre el tema. Pero lo importante es que no se negocian los principios de libertad y de la verdad. Mientras que en el utilitarismo la pregunta sería, ¿será más útil decir la verdad
o esconderla? ¿Cómo determino esa utilidad? Por vidas salvadas, por costo económico, etc. Entonces, la pregunta que tiene que hacer Rorschach al final es, ¿qué tal ya sucedió? ¿Qué tal si me callo y no digo la verdad? ¿Eso sería ético? ¿Eso me podría hacer sentir bien conmigo mismo? ¿O eso no es correcto? Y ahí viene la diferencia con el resto de los que son personas disfrazadas pero que no son héroes. Los héroes no negocian los principios. En cambio, las personas disfrazadas, que son los vigilantes, los The Watchmen o The Minutemen, depende de la versión o el punto en donde estemos, o la Liga de la Justicia, llega un momento donde tienen que decidir cuál de las dos teorías es. Para mí, ningún héroe podría serlo siendo utilitarista o relativista con respecto a sus principios. Podría ser un vengador, podría ser otra condición, pero héroe no podría ser. Mientras que héroe es aquel que se mantiene firme en sus creencias y que no las modifica. Esa es la idea que yo particularmente creo. Por supuesto, yo me declaro absolutista, kantiano, voy de este lado de la filosofía de los derechos humanos, no voy de la teoría de la relatividad a nivel de valores, ni a nivel de principios, ni a nivel de la utilidad. Por supuesto, en el devenir de la historia, pues estas dos teorías se han ido cruzando muchísimo y han creado muchas teorías mixtas. E incluso se han ido mejorando cada una para a la final parecerse cada vez una más a la otra. Y han salido algunas versiones de ética más moderna, como la ética histórica o contextualizada, por decirlo de alguna forma. Pero en la novela, que es The Watchmen, la que me importa es estos dos. Ahora la pregunta es cómo llegaste acá. El nombre real, el nombre humano de Rorschach es Walter, si mal no recuerdo, Walter Joseph Kovacs. Kovacs es el apellido. Resulta que él, en un momento dado, se dio cuenta que sus principios, él era religioso, digo, en uno, cuando hay, creo que es el tomo número 6, que es el dedicado a él, empieza un psicoanalista a analizarlo, para la redundancia, y realmente todo ese tomo es espectacular, pero llega un punto en donde Rorschach explica por qué él es Rorschach y no es ya Walter Joseph Kovacs. Y es simplemente, y esto es válido para todo absolutista, en que descubrió que Dios no existe. No existe Dios, que la vida no tiene sentido. Pero la vida no tiene sentido no significa, y aquí llega Nietzsche por un lado y Camus por el otro. Ya Camus lo voy a explicar en otro video. Pero Nietzsche me dice, no existe Dios, eres libre para hacer los principios que tú creas. Y de Nietzsche y de Camus me habla sobre la necesidad de colocar, si no existe Dios y no existe un camino, pues yo voy a colocar un camino, una meta en mi vida. De todas formas, eso lo voy a explicar un poco más adelante en otro video. Así que Kovacs o Rorschach, como él se autonombra, llegó a un caso muy triste, que no lo voy a narrar aquí porque realmente es triste y además me van a censurar el video si lo explico. Pero es una situación muy extrema. Tiene que ver con una niña de 6 años y con lo que una persona es capaz de hacerle a una niña de 6 años. Yo ahí parto del mismo principio que Kovacs. Kovacs, a pesar de que en la película dice que los que le hacen esa cosa a los niños, él no los considera humanos, por ende no puede aplicar derechos humanos, por ende el hecho que los viole derechos, bases y universales, él puede justificarlo porque para él no son humanos. Y es una justificación, incluso si usted ve la historia, para el derecho romano, los esclavos eran objetos, no tenían derechos, no eran personas sino cosas. Incluso durante la independencia de los Estados Unidos, a pesar que decía todos somos iguales, bueno, sí, tenéis razón, pero todas las personas, y usted no es persona, usted no es persona. Entonces, ¿cómo puedo justificar que aplique actos violentos contra personas? Fácil. Si superas esta línea, y la línea de Kovacs o de Rorschach es muy parecida a la mía, es si te metes con los niños, que te caiga toda la justicia que se pueda. No hay para mí relativismo en ese punto, en ese elemento, así que yo me identifico muchísimo con el personaje Rorschach, no solamente por la forma y por la condición de humanidad que él traza, sino por algo mucho más grave. Porque la pregunta es, ¿cuándo podemos determinar que una conducta es ética?
antes que se haga, que vendrían a ser los absolutistas, quitar la vida es malo, punto. Mentir es malo, punto. No hay término medio. O según su consecuencia. Aquí viene un problema. Tú nunca puedes determinar las consecuencias de tus actos. Tú puedes proyectarlas, pero nunca vas a poder saber cuáles son las consecuencias reales. Porque el mundo y la vida es así. Puedo prever unas consecuencias, pero pueden venir consecuencias peores o mejores. O daños no previstos inicialmente, etc. Como ven, hay dos principios diferentes de lo que es justo. Para mí, por supuesto, Rorschach es el personaje de la justicia, es el personaje kantiano por excelencia, es el personaje del bien, a diferencia, o del absolutismo, a diferencia del resto que son relativistas. Piénsalo. ¿Qué pasa si hubieras tenido la opción de tirar la bomba atómica? ¿Lo hubieras hecho? Si lo hubieras hecho, tienes que determinar si eras relativista o utilitarista o a priorístico o absolutista. Son dos formas de ver el mundo diferente. Por supuesto, de la ética extrema y que se ve reflejado en nuestros iconos literarios o de cuentos. Bueno, es hoy una introducción sobre los dos puntos de vista, el utilitarismo versus el absolutismo o la ética kantiana o la axiológica, porque también tiene que ver con valores, etc. Y después la explotaremos si pues vamos viendo cómo va el canal y de repente trato los temas un poco más profundos, de repente un poco más ligeros. Vamos a ver, el canal está en un proceso de cambio. Todavía no estoy muy seguro cómo va a terminar el año, si voy a seguir con la parte literaria, o un poco más la filosofía, o si voy a terminar hablando como profesor de filosofía, o si voy a ampliar un poco más y voy a hablar de repente de Platón y las películas, o de la biografía de algunos grandes hombres, o de las teorías un poco más formalote. Aún no lo sé, estamos todavía en esa etapa de crisálido, para no decir crisálida, por si acaso no saben lo que es un ser en transformación. Bueno, es todo por hoy, les dejo aquí unos videos recomendados por YouTube. Recuerda si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo y si no lo estás por acá. Y si puedes comprar porque te llega a tu país esto, pues no dudes en comprar el cartoon o el cameo, creo que le dicen en España, la comiquita, las tiras cómicas. Aquí no creo que sea nada cómico, pero bueno, a la final el cómics de Doomsday Club. Voy a dejar el enlace con la publicidad de Doomsday Club y con el concepto de las primeras imágenes de esta comiquita o de este cómics. Por lo cual recomiendo mucho, por favor. Si eso es así, si tienes acceso, cómpralo. Y bueno, si algún día nos vemos, por favor, préstamelas para poder hojearla en físico. No quisiera verla solo en digital. Ahora sí, me despido. Es todo por hoy. También, aprovechando, quisiera buscar una palabra que identifica o que cierre el canal o que abra los videos. Entonces, si por favor me puede dar alguna idea sobre alguna frase o sobre de entrada o de salida, pues te lo agradezco precisamente por los cambios que estoy ejerciendo o haciendo en el canal. Bueno, ahora sí, es todo. Nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego.